Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único, digno y merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo, bendito y todopoderoso nombre. Amén. Soy el doctor Israel Goldman de Iglesia Maranata desde Fort Walton Beach, Estado de la Florida, Estados Unidos de América. En este día te traigo la tercera enseñanza de nuestro estudio bíblico, la fe. Hoy en día te voy a poner en perspectiva la fe intencional. La fe intencional, ese es el título de la enseñanza número 3. Estudio bíblico, la fe. Esta enseñanza número 3 la he titulado la fe intencional. Y hay mucho que vamos a abordar el día de hoy. Y quiero comenzar con esta escritura. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Leo Reina Valera 1960 y dice así para la gloria del Señor. Parábola de la viuda y el juez injusto. Esta es una parábola que a mí en lo personal me bendice, me da una pasión cuando leo esta parábola que el Señor nos enseña, porque tiene unos principios fundamentales que tú y yo y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenemos que obligatoriamente tener. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escucha esto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estamos hablando de la fe. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero esta es la pregunta que más me impacta. Escúchala bien. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y esta fue una pregunta que me hizo exactamente ayer por la mañana el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo sabía que me estaba hablando de Lucas 18, capítulo 18. Y por eso tuve que agregar esta escritura al estudio que ya tenía realizado. Porque el Espíritu Santo comenzó a ministrarme. Y hoy te quiero hablar de esta fe intencional. Tenemos que tener una fe intencional, y el Señor Jesucristo nos enseña esta parábola y utiliza a una viuda que tenía una intención específica. También nos presenta a un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, la analogía que el Señor Jesucristo utiliza a través de esta viuda, persistencia, pero también tenacidad y sobre todo intencionalidad en cuanto a su fe, es lo que el Señor nos enseña, que la fe tuya y la fe mía tiene que ser una fe con intención. Y por eso el Señor nos enseña, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, mi alma alaba y adora su santo y bendito nombre, nos enseña esta maravillosa parábola en Lucas capítulo 18, la viuda y el juez injusto. Y dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Cuánto más hará Dios a aquellos que claman a Él día y noche? Os digo que no tardará en responderle, en hacerle justicia. Dios es un Dios de justicia. Él ama la justicia y nosotros, sus hijos, su amada iglesia, tenemos que amar la justicia. Y cuando tú y yo recibimos una injusticia de parte de una persona,
sea cristiana o no sea cristiana, no importa, tenemos la Biblia nos da el derecho de venir delante de Dios como esta viuda y pedirle justicia. La diferencia es de que Dios es un Dios justo. Esta parábola era un Dios injusto. Sin embargo, puesto que la viuda que representa a ti y a mí, que venía a pedir justicia con una fe intencional, este juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, terminó haciéndole justicia porque lo iba a fastidiar. La palabra nos enseña de que tú y yo tenemos que tener una fe intencional, una fe que tenga una intención específica. Y hoy, esta es la clase, la enseñanza número 3, la fe intencional. Esto es lo que te voy a abordar y utilicé como introducción y como un parámetro Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Porque de aquí el Señor nos hace esta pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que nos tiene que verdaderamente hacer reflexionar. Y tenemos que ir en una introspección, tú y yo, y reconocer si tenemos o no tenemos fe en este momento. O qué tipo de fe tenemos. Hoy te voy a hablar de 3 tipos de fe. Esta es la fe intencional. Pero te voy a hablar de 3 tipos de fe. Y aquí es donde muchos de los hermanos y hermanas varían en la fe que tienen. Y por eso es que hay resultados diferentes. Entonces, de esa manera, vamos a entrar en materia aquí en esta nueva enseñanza, la enseñanza número 3, fe, la fe intencional. Más específicamente, me voy a referir al don de la fe. La fe es fascinante porque es un don, según 1 Corintios capítulo 12, es un fruto, según Gálatas capítulo 5, versículo 22, y también es un arma en la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6. Entonces podemos ver que la fe es multifacética y eso es fascinante, porque ninguno de los dones están en los frutos, ni los frutos están en los dones, ni tampoco en la armadura de Dios. Sin embargo, la fe está como un don, 1 Corintios capítulo 12, que habla de los 9 dones del Espíritu Santo. La fe también está como un fruto, los 9 frutos del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y también la fe está como un arma que Dios nos ha dado en la armadura de Dios, Efesios capítulo 6. Y esto hace la fe muy versátil, multifacética, y por eso es que la fe es fundamental en la vida tuya y mía y de todos los hijos de Dios, todos los cristianos. La fe es imprescindible, es fundamental, es esencial en la vida de todo hombre cristiano y de toda mujer cristiana. La fe es imprescindible en la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que tener fe, y este es el estudio que el Espíritu Santo me permitió y me dio el privilegio de enseñarte. Y en esta enseñanza número 3, la fe intencional, te voy a abordar específicamente el don de fe, pero te voy a abordar la fe como el don de fe, 1 Corintios capítulo 12, como el fruto de la fe, el fruto del Espíritu, la fe, fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 22, y la fe como una de las armas en la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 16. Vamos entonces a empezar y vamos a ver la manera multifacética, versátil, que es la fe. Y cómo la fe, por eso es que es fundamental en la vida de todo hombre cristiano, de toda mujer cristiana, que amamos al Señor, nos guardamos para Él y que queremos obedecer al Señor. Acuérdate que Santiago nos enseña que el propósito de la fe es obedecer a Dios, porque la fe sin obra es muerta. Así de sencillo. De nada te sirve tener fe, dice Santiago, si no tienes obra. Entonces, esa fe que nosotros confesamos tiene que tener obras, acciones, en otras palabras, porque de lo contrario es una fe muerta, dice Santiago. Pero Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Por ende, la fe que tú y yo tenemos que tener tiene que ser una fe viva, de la misma manera que nuestro Dios es un Dios de vivo. Mi alma alaba su bendito nombre. El don de la fe, la capacidad espiritual con la que Dios dota a algunas personas en el cuerpo de Cristo para creer grandes cosas por fe, y son dadas por la manifestación de Dios. Es recibir en forma
sobrenatural, no natural, sobrenatural, la misma fe de Dios para orar un milagro o para establecer lo que Dios desea llevar a cabo, como proteger o liberar de peligros. Por ejemplo, generalmente nos referimos a este don como un don pasivo, porque es un poder que se recibe de Dios súbitamente para orar en situaciones únicas. Decimos que es pasivo porque la obtenemos única y exclusivamente a través de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que tú y yo podemos obtener por nuestros propios méritos o nuestros propios recursos o nuestra propia capacidad o nuestro intelecto. Es únicamente a través de Dios. Por eso es que decimos que es un don pasivo. Característica. La capacidad de poder se recibe sobrenaturalmente en medio de una circunstancia fuera de la posibilidad humana, y por eso es que es sobrenatural, porque ninguna capacidad humana puede lograr este objetivo. Las características: acto sobrenatural para apropiarse de todo lo que Dios tiene. Eso me encanta. La fe como don de Dios es un acto sobrenatural para apropiarse de todo lo que Dios tiene. Se dice que hay más de 5.500 promesas en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Más de 5.500 promesas que Dios hace al pueblo de Israel y también a su amada iglesia. Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o la Tanakh, la Biblia judía o la Biblia hebrea, y a su amada iglesia en el Nuevo Testamento. Más de 5.500 promesas, muchísimas. Entonces, a través de esta fe, este acto sobrenatural, podemos apropiarnos de todo lo que Dios tiene, de esas promesas que Dios nos dice, directamente relacionado con la gracia de Dios, la herencia de Dios y la importancia de su justicia. 3 aspectos importantes son: número 1, herencia; número 2, propósito; y número 3, actitud. Se inicia con la predicación del santo y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es predicada y debe ser obedecida, según dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 5 al 8. De la misma manera, la fe es progresiva. En la manera de que se practica, va descubriendo la justicia de Dios. Ahí mismo también lo dice Romanos capítulo 1, versículos 5 al 8. Por obras no hay justicia, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 22. La funcionalidad. La fe que nos es dada con la salvación y es progresiva. Se va desarrollando y como una plataforma se establece en nosotros, y conforme al propósito de Dios nos capacita para que Dios ejecute. Escucha, para que Dios ejecute en nosotros. Nosotros no ejecutamos. Es Dios quien está ejecutando en tu vida y en mi vida, en nosotros. Hechos sobrenaturales, portentosos y extraordinarios. Viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Viene por el pacto de Dios con Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 15. Viene porque somos hijos y herederos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Madura. Se establece como un fruto. Estos son dentro de los 9 frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nos lleva a la plenitud de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Nos trae a la unidad con el cuerpo de Cristo. Se convierte en una parte de la armadura, que es el escudo, la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Me encanta. El escudo es la fe. Es una de mis armas favoritas que Dios nos ha dado dentro de la armadura de Dios. Pero tiene que ir acompañado, el escudo tiene que ir acompañado con todos los otros elementos de la armadura, especialmente la espada, que es la palabra de Dios, porque lo contrario solo estás apagando los dardos de fuego del enemigo. O sea, en una manera, digamos, pasiva, pero también estás no en una manera que estás a la ofensiva, sino defensiva,
Por eso es que necesitas, así como el escudo, también necesitas la espada, porque la espada es una arma ofensiva que va y ataca al enemigo. Pero ambas son fundamentales. Un guerrero sin espada y solamente el escudo no se protege de la misma manera, como de la misma manera que un guerrero solamente con el escudo y sin espada. Ambas tienen que ir, así como todos los otros elementos de la armadura de Dios, que yo tengo una enseñanza exclusiva de la armadura de Dios aquí en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Maranata. Te invito a que lo busques porque fue una enseñanza fascinante y una revelación que el Señor me dio, una visión poderosa que el Señor me dio, así que te invito a que la busques. Se llama la armadura de Cristo, la armadura de Dios, perdón. También nos trae la unidad con el cuerpo, se convierte en parte de la armadura que es el escudo, Efesios capítulo 6, versículo 16. Nos mantiene en la presencia de Dios. Esto es fundamental. La fe nos mantiene en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23. Tú y yo no podemos estar en la presencia de Dios si no tenemos fe. Así de sencillo. A través de la fe es que tú y yo estamos en la presencia de Dios. Se establece como sustancia y garantía de que tenemos todo suplido. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Tenemos todo suplido a través de Dios. Aquí ahora voy a abordar los tres tipos de fe. La primera es la fe general. La segunda es el fruto de la fe. Y el tercero es el don de la fe. Ahora te lo voy a desglosar y te lo voy a poner en perspectiva de manera independiente o individual. Te voy a hablar primero de la fe general. La fe general la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 3, como también en Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24. Esta fe general es la fe que todo cristiano recibe de Dios para ser salvo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos a través de la fe. Pero eso es un regalo de Dios. Dios te regaló a ti, me regaló a mí, nos regaló a todos nosotros esa fe para que creyéramos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Esa es una fe que viene, un regalo de Dios, por eso es general. Esa fe es la que nos lleva al regalo de la salvación y para usar e incrementar a través de la vida. Según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. Si Dios no nos hubiera dado una fe para usar y recibir respuesta a nuestras oraciones, ¿cómo justificamos que Cristo hubiera reprendido a sus discípulos en la barca? Por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. O por no haber sanado al muchacho lunático que le llamaba la Biblia, que es endemoniado, Lucas capítulo 9, 38 al 43. En versículo 1 de Lucas capítulo 9, el Señor Jesucristo acababa de decirle a sus apóstoles, sus discípulos, que tenían todo el poder y autoridad sobre demonios y enfermedades a través de su fe general y no un don de la fe. Esta es la fe general. Esto es importante que entendamos que la fe general es la primera fe que recibimos de parte de Dios que nos lleva a la salvación. Ahora te voy a poner en perspectiva el fruto de la fe. Gálatas capítulo 5, versículo 22. La fe como fruto. El fruto del Espíritu Santo es el proceso. Escucha bien. El fruto del Espíritu Santo es el proceso de producir el carácter divino de Cristo en tu vida, en mi vida y en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Repito, el fruto del Espíritu Santo, llamado fe, es el proceso de producir el carácter divino de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, hay 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que se producen en la vida de cada cristiano. Uno de estos es la fe y se puede definir como una confianza callada, firme, sin variación en la bondad, sabiduría y fidelidad de Dios. Repito, podemos traducir este fruto de fe en la vida del cristiano como la definición que le damos es como una confianza callada, firme, sin variación en la bondad, sabiduría y fidelidad de Dios. Ese es el fruto de la fe, el fruto del Espíritu llamado fe. El cristiano que haya cultivado este fruto de fe permanece con paz y establece en la mitad de la tormenta, aun cuando Cristo aparentemente no responde.
¿Recuerdas cuando los discípulos estaban en la barca y vino aquella tormenta y el Señor dormía? Entonces, esta fe del fruto del Espíritu Santo, de la fe, Gálatas 5:29, es la que cultiva en nosotros y nos ayuda a permanecer con paz y estable en medio o en la mitad de la tormenta, aun cuando el Señor aparentemente no responde. ¿Cuántas veces estamos en esa prueba, en esa tribulación, en esa persecución, y vemos como que el Señor no responde? Cuando tenemos el fruto cultivado del Espíritu Santo llamado fe, ese fruto nos hace permanecer en paz, estable, en medio de la tormenta, aun cuando aparentemente Cristo, nuestro amado Señor, mi alma adora su nombre, no nos está respondiendo todavía. Hay momentos en que Dios no responde. Hay momentos en que Dios responde inmediatamente. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Hay momentos en que Dios no responde inmediatamente. Podemos ver a Job, por ejemplo. Un caso que Dios no responde inmediatamente. La prueba de Job dilató más o menos entre 2 años y medio y 3 años. Hay momentos en donde Dios responde inmediatamente. Daniel en el foso de los leones, por ejemplo. O los 3 chicos hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. Dios respondió inmediatamente. Pero hay momentos en que Dios no responde automáticamente y demora. Y es en medio de esa demora cuando el fruto del Espíritu Santo llamado fe nos hace a ti y a mí estar, número 1, en paz. Número 2, estable en medio de la tormenta. Y aunque el Señor se demore en responder, vamos a mantener esa paz y esa estabilidad, tanto emocional como por supuesto mental y espiritual en nuestras vidas. Confiado de que si, aunque sí es cierto que Dios no está respondiendo en el momento y tal vez ya Dios ha demorado, pero estamos confiados de que Dios va a responder en el momento que Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Tal vez para ti, para mí, lo vemos como que Dios está atrasado. Dios nunca se atrasa. Dios obra en el tiempo perfecto de Dios. Y ese es el fruto del Espíritu Santo llamado la fe, que nos hace entender a través con la paz y esa estabilidad emocional que tenemos de que Dios va a responder en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. Tiene una confianza inmutable, o sea que no varía, de que Dios está en perfecto control de la situación. Fíjate bien, cuando estamos pasando esas tribulaciones, esas pruebas, esas luchas, esos procesos, como le podemos llamar, fíjate bien, cuando tenemos esa fe, ese fruto del Espíritu Santo que lo hemos cultivado, tú y yo estamos en paz, estamos estables, estamos confiando y hay una sonrisa en nuestro rostro de que Dios está en absoluto y total control de la situación. No yo. Yo no quiero estar en control. Yo no quiero estar en control de mi situación. Yo quiero que sea Dios quien esté en control. Porque yo soy hombre y yo fallo y me equivoco. Pero Dios nunca falla, Dios nunca se equivoca. Así que ese fruto, cuando lo hemos cultivado de la fe, del Espíritu Santo, es lo que nos ayuda y nos hace estar en paz y estable en medio de esa tormenta, sabiendo de que Dios está en total y absoluto control de toda la situación. Cristo demostró este fruto en su vida cuando dormía en la barca durante la tormenta. Ver Marcos capítulo 4, versículo 36 al 41. La tormenta, el barco estaba que se partía en dos. Los discípulos estaban que se volvían locos, aterrorizados, y el Señor dormía. Y es lo que literalmente tú y yo tenemos que hacer cuando estamos en esa batalla, en esa intensificación de la batalla, en esa tribulación, en esa persecución, en esa prueba, en ese proceso. Tenemos que literalmente dormir, o sea, confiar en el Señor. Y eso nos hace estar en paz. El fruto de la fe se desarrolla en nuestro carácter y también toma tiempo para producir fruto. Por eso es que tenemos que cultivarla, no es de un día para otro. El fruto de la fe produce en el carácter la fidelidad de hacer lo que Dios le haya dicho que hagamos.
esto es muy importante porque el fruto de la fe nos produce el carácter a ti y a mí, la fidelidad de hacer lo que Dios haya dicho que hagamos. Y recuerda que Isaías 55 dice que así como los cielos están más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nosotros. Y nosotros, a través del fruto del Espíritu Santo llamado fe, nos crea ese carácter para que le seamos fieles a Dios en hacer lo que Dios quiere que hagamos. El propósito del fruto de la fe: desarrolla fidelidad en nuestro carácter. Número 2, produce confianza a través de nuestra experiencia. Mientras más tiempo caminamos con el Señor y más hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas en medio de las tormentas y de las tribulaciones, más desarrolla ese carácter a través de esa experiencia vívida con el Señor. Toma tiempo, no es de un día para otro. El fruto expresa carácter, el don expresa habilidad. Ahora mismo te estoy hablando del fruto, después te voy a presentar el don de la fe. Pero el fruto expresa el carácter de Cristo. El don expresa la habilidad que Cristo tiene para hacer los milagros. Crece por etapas a través de pruebas duras. Esto es lo más importante. Siempre que Dios nos pone en una prueba dura, Dios nos está haciendo crecer en fe. Y tú no le tienes que pedir a Dios, Señor, dame más fe. Dios, claro, podemos pedirle a Dios. Y yo lo hago a menudo. Pero hay personas que dicen, no, yo no le pido más a Dios. Yo no le pido fe a Dios porque me va a poner en prueba. Pero aunque no se la pida, Dios te va a poner. Aunque no se la pida, Dios te va a poner. Porque Dios quiere probarte. Dios quiere medir tu fe. Dios quiere hacer crecer tu fe. Acuérdate que es la fe la que nos hace estar en la presencia de Dios. Acuérdate que es a través de la fe que nosotros podemos agradar a Dios. Hebreos 11:4. Acuérdate que es a través de la fe en que somos aceptos en el amado. Por eso es que tenemos que cultivar la fe como fruto, el Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahora te voy a poner en perspectiva el don de la fe. Dije hace un momento que el fruto de la fe produce el carácter de Cristo en tu vida y en la mía. El don de la fe produce la habilidad que Cristo, nuestro Señor, tiene. Y ahora te lo voy a poner en perspectiva. El don de la fe se distingue, y aquí voy a hacer mayor énfasis en esta clase. El don de la fe se distingue de la fe general y del fruto de la fe por el hecho de que se recibe única, escucha esto, se recibe única y exclusivamente de una manera sobrenatural. Solo cuando el Espíritu Santo lo desea, para operar en circunstancias únicas, fuera de toda posibilidad humana. Repito, el don de la fe se distingue de la fe general, que es la primera, y del fruto de la fe, que es la segunda, por el hecho de que se recibe única y exclusivamente, de una manera sobrenatural, solo cuando el Espíritu Santo lo desee, para operar en circunstancias únicas, fuera de toda posibilidad humana. Mientras ya cego, te acuérdate, en el horno de fuego, esa solamente fue una fe que el Espíritu Santo les dio a ellos, que le dijeron a Nabucodonosor, aunque nuestro Dios no nos salve, no vamos a adorar tu imagen. Pero creemos que Dios, si quiere salvarnos, nos salva. Y si no, no importa. Pero no vamos a hacerle infiel a Dios. Vamos a morir fiel a Dios. Y esa fue una fe que el Espíritu Santo les dio a estos tres hombres para demostrarle a este rey impío que adoraba a dioses paganos, que solamente hay un Dios, el cual es todopoderoso. Y él rescató a estos tres hombres. Y lo hizo ver. Y dijo, no fueron tres los que echamos al horno. Sí, porque miro el cuarto. Y el cuarto tiene la apariencia del Hijo de los dioses, dice. Así que ahí es cuando esa fe viene por el Espíritu Santo. Pero no tiene ninguna capacidad humana. Es 100% una capacidad divina, únicamente producida por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nosotros no lo podemos producir. Tú y yo no podemos producir esa fe. No la podemos producir. Es un regalo de Dios que viene del Espíritu Santo para circunstancias específicas que hace cumplir algo que Dios quiere que cumplamos.
Nosotros no lo podemos producir con nuestra capacidad o nuestro talento o nuestro talento humano. Tampoco lo puedo producir por mi intelecto. Nada en cuanto a lo humano puede producir este tipo de fe. Casi siempre se da el don de la fe a las personas para llevar a cabo un ministerio especial. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. Estos 3 chicos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego, tenían ese propósito divino que Dios les dio. Puede que su propia fe sea muy débil, pero se hace fuerte por el don especial de la fe que ha dado el Espíritu Santo. Y este sí es una fe que tú y yo le pedimos al Señor. Yo le pido al Señor que me dé el don de fe. Ese don de fe que únicamente viene a través del Espíritu Santo. No lo puedo producir yo, no lo puedo estudiar en la universidad ni en el seminario. Esto no se aprende. Esto únicamente lo da el Espíritu Santo. Por ende, tú y yo podemos pedirle al Señor que nos dé la fe, el don de fe, que habla 1 de Corintios capítulo 12. El don obra en situaciones imposibles. Entonces, cuando estamos en una situación imposible, pero si es algo que tú y yo lo podemos hacer o alguien lo puede hacer, entonces no necesitamos esta fe. Pero si es algo imposible, y tú y yo sabemos que es imposible, es absolutamente imprescindible que obtengamos el don de fe que nos da únicamente el Espíritu Santo. Y podemos orarle al Señor para que nos dé esa fe, en el cual solo Dios puede obrar. Si la situación tiene una solución dentro de la posibilidad humana, entonces no se necesita el don de fe. El propósito del don de fe, número 1, es la protección. Te hablé de Daniel con los leones, en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 16. También podemos ver en el mal, para librarnos del mar. Marcos capítulo 1, versículo 13. De la tormenta, Hechos 27, 22 y 25. Esta es una experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando la barca con más de 270 prisioneros, hombres que venían entre prisioneros y soldados romanos, esa barca la hundió Satanás para que no llegara, según Satanás, que no llegara el apóstol Pablo a predicarle y a testificarle al César. Entonces, Hechos capítulo 27 habla y que estuvieron naufragando en alta mar y habla de esta fe, cómo el Espíritu Santo le dio esta fe al apóstol Pablo cuando estaban en esa tormenta y medio en alta mar. Hechos capítulo 27, versículo 22 al 25. Número 2, hacer que algo exista por medio de las palabras. Por ejemplo, Dios, en Hebreos 11, versículos 2 y 3. Isaac, Génesis 27, 21. Cuando Abraham no tenía hijo, esa fe que Dios le dio para que creyera antes de que naciera Isaac. Para producir comida en tiempos de escasez. Por ejemplo, agua en medio del desierto. Los hijos de Israel estábamos en el desierto y teníamos sed. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15 al 20, cuando hay Dios produce esa agua en el desierto. Comida, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 44. Pan, Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 hombres. Pero solamente eran 5,000 hombres, no incluía mujeres, niños. O sea, la Biblia dice que habían 5,000 hombres, pero siempre hay más mujeres que hombres y, por supuesto, siempre hay más niños dentro de la familia. Por lo que se cree que el Señor Jesucristo alimentó entre 35,000 a 50,000 personas. No 5,000, sino entre 35 hasta 50,000 personas. ¡Wow! Entonces, esa es la fe. Para administrar el castigo de una manera sobrenatural. Pablo con el falso profeta. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12. Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Para crear abundancia económica. Eliseo y la viuda. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Para revivir a los muertos. Lázaro. Juan, capítulo 11. La hija de Jairo, que el Señor Jesucristo no resucitó, revivió. La Biblia, la traducción que hicieron los traductores fue resucitó, pero en realidad no es que resucitaron, sino que los revivió. Porque solamente el Señor Jesucristo es el único que ha resucitado de los muertos. Porque cuando uno resucita no vuelve a morir. Sin embargo, Lázaro volvió a morir.
La hija de Jairo volvió a morir. Dorca y Pedro también. Entonces es esa fe que revivió nuevamente a estas personas que habían muerto. Para controlar las leyes naturales. Moisés con el Mar Rojo, Éxodo capítulo 12. El sol se para. Josué capítulo 10, versículo 12, uno de mis favoritos versículos. Cómo esa fe paraliza el sol. Me encanta esa fe que tuvo Josué. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia es la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, es Josué. Se creó agua en el desierto. Esta es Números 20, versículo 8, cuando los hijos de Israel andábamos en el desierto y el Señor sacó agua de la peña. Números 20, versículo 8. Elías cierra los cielos y no hace que llueva por 3 años y medio. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. El don de fe se diferencia de la fe que salva y de la fe que viene como fruto del Espíritu Santo, porque esta va muchísimo más lejos, puesto que encierra una confianza absoluta en Dios, en su palabra, como también en sus promesas. Te decía que se cree que hay más de 5.500 promesas en toda la Biblia. En los 66 libros del canon de la Biblia hay más de 5.500 promesas que Dios hace a su pueblo, el pueblo de Israel, y a su amada iglesia, nosotros. Es una entrega de todo el ser a ese Dios bello, precioso, que nosotros amamos, en quien creemos y confiamos. El don de fe, mis amados, es un regalo de Dios, impartido por el Espíritu Santo, como manifestación sobrenatural a quien Él quiere. Él se lo da al que quiere. Pero yo creo en mi corazón, y la Biblia me enseña, de que si tú y yo creemos y se lo anhelamos y lo pedimos, el Señor nos los da, el Espíritu Santo nos los da. Pero depende cuánto tú y yo verdaderamente lo anhelemos, lo deseemos y con qué fin lo querramos. Si es para traerle gloria a Dios, ten la plena seguridad que el Señor lo va a hacer. Por eso yo creo que aunque si es cierto, el Espíritu Santo se lo da al quien Él quiere, pero también si tú y yo lo anhelamos con todo nuestro corazón y lo buscamos día y noche y todos los días, así como esta viuda hizo, el Señor lo va a dar. Por eso el Señor dice, pero hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando regrese. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé el don de fe para agradar a Dios, obedecer a Dios y traerle gloria al Señor. El don de fe es un regalo de Dios impartido por el Espíritu Santo como manifestación sobrenatural a quien Él quiere para recibir milagros, protección y sustento sobrenatural, echar fuera demonios y muchas otras cosas más que el mismo Dios nos da. Por esa razón es un regalo de Dios. El don de fe que habla 1 Corintios capítulo 12. Te estoy ahora mismo hablando del don de fe. Ya te hablé de la fe natural, ya te hablé, la fe general, ya te hablé de la fe como fruto y ahora te estoy hablando del don de la fe. Es un regalo de Dios impartido por el Espíritu Santo de Dios como manifestación sobrenatural a quien Él quiere, pero también al que se lo pide con todo fervor, devoción y anhelo para glorificar su santo nombre, para recibir milagros, por ejemplo, para protección y para sustento sobrenatural, para echar fuera demonios y para muchas otras cosas mismas que Dios nos da. El don de fe se encuentra en la lista de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Ahí aparece el don de fe. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y dice así, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Como todos los dones del Espíritu Santo, el don de fe fue dado para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 lo dice bien claro. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. El don de fe puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios, de modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. Ejemplo de personas con el don de fe son las que menciona el libro de Hebreos, capítulo 11, que se conoce como el Salón de la Fe.
capítulo 11 del libro de capítulo 11 en el libro de los Hebreos se conoce como el Salón de la Fe. Describe a aquellos cuya fe fue extraordinaria, que les permitió hacer cosas extraordinarias como callar bocas de leones, Daniel, y sobrenaturales. Aquí vemos a Noé pasando 120 años construyendo un barco enorme, cuando hasta ese momento no existía la lluvia. Y vemos a Abraham creyendo que sería no solamente el padre de un niño, pues el nombre Abraham significa padre de naciones, no de un hijo, sino de naciones. Y Sara significa madre de naciones. Imagínate, el hombre de 100 años que no tenía hijo, con su esposa, sí había tenido uno con la esclava, ya era padre él, Ismael, pero no el hijo de la promesa, porque solamente Sara, nuestra madre, se lo iba a dar. Casado con una mujer que tenía 90 años y que era estéril aparte. Él creyó que él era ese padre de naciones. Sara creyó que ella era la madre de naciones. Esa es la fe, el don de fe. Nos hace creer en cosas extraordinarias, no cosas sencillas. Hubiera sido sencillo si Abraham solamente hubiera creído que él iba a ser el padre de Isaac, o Sara que iba a ser la madre de Isaac. Pero cuando Abraham y Sara ambos creen de que Abraham va a ser el padre de naciones, que es lo que significa su nombre, y Sara va a ser la madre de naciones, ahí estira la fe y la lleva a otro nivel. Es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos, ese tipo de fe. Aquellos que tienen el don de fe son una inspiración para sus compañeros creyentes, demostrando una simple confianza en Dios que se refleja en todo lo que dicen y hacen. Yo soy un hombre de fe. Yo siempre le estoy orando al Espíritu Santo que me dé fe, el don de fe. Yo me considero un hombre de fe. Yo le creo a Dios. Yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto la mano de Dios obrando a favor mío, protegiéndome, librándome de muchos peligros. Yo he visto el poder de Dios manifestándose en mi vida. Y siempre continúo pidiéndole a Dios que me dé esa fe, el don de fe. No solamente el fruto de fe. Claro, yo quiero el fruto de la fe porque ese crea el carácter de Cristo en mi vida. Muy necesario, por cierto, como también en tu vida. Pero también yo pido ese don de fe que me hace hacer lo imposible. A ti y a mí y a todos los que lo tenemos. Acuérdate que la palabra dice, Mateo 19 dice que para Dios no hay nada imposible. Pero agrega, ni para los que puedan creer, dice el Señor. Y dice, conforme a tu fe sea hecho. Una expresión muy famosa que nuestro Señor Jesucristo hacía. Cada vez que alguien le pedía, Señor, sáname, Él le decía, conforme a tu fe sea hecho. O le decía, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, el Señor Jesucristo siempre está hablando de fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y por eso es que tú y yo tenemos que hablar en fe. Tenemos que hablar con el lenguaje de Dios, que es la fe. El don de fe nos permite estar en la presencia de Dios. El carácter o el fruto de la fe nos permite tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. El don de fe es la fe en grado extraordinario. Hablamos de la fe como don espiritual que solo algunos reciben, algunos para edificar, a su vez en situaciones específicas. Y cuando yo digo algunos, es porque el Espíritu Santo te va a dar lo que tú anhelas. La Biblia dice en Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, y yo y tú tenemos esa petición, ese anhelo en nuestro corazón, esa petición, ese don de fe, el Señor lo va a dar. Porque Salmos 37, versículo 4 lo dice bien claro. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es una de mis peticiones, Señor. Dame ese don de fe. Yo siempre le estoy pidiendo a Dios fe. Dame fe, Señor. Dame fe, Señor. Dame fe, Señor. Quiero hablar en fe, Señor. Quiero caminar en fe, Señor. Quiero ver con fe, Señor. Quiero pensar con fe, Señor. Quiero respirar con fe, Señor. Quiero sentir con fe, Señor. Quiero manifestar tu fe, Señor, para traerte gloria. Y por eso es que el Señor se agrada
Y así como lo ha hecho conmigo, con muchos más, pues Dios no hace excepción de persona. Pero si está en ese anhelo de tu corazón, garantizado que cuando tú y yo nos deleitamos en la presencia de nuestro Dios, Salmos 37:4 dice que entonces, después que tú y yo nos deleitamos en la presencia de Dios, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Así que por eso es que yo creo que la fe, si bien es cierto, muy pocos la tienen, pero yo creo que es poco porque no la anhelan, no la piden, porque la gente tiene miedo. Me va a poner en prueba Dios. ¿Y qué importa que te ponga en prueba? Cuando estamos en prueba, más victoria nos da Dios. No hay victoria sin lucha. No hay bendición sin que Dios pruebe nuestra fe. Abraham fue probado cuando Dios le pidió a su único hijo amado, aunque ya tenía a Ismael, pero no lo amaba de la manera que amaba a Isaac. Y lo entregó. Y por eso se conoce como el padre de la fe, el amigo de Dios. Dios siempre va a probar nuestra fe. Siempre. Tú y yo tenemos que anhelar con todo nuestro corazón que Dios nos dé ese don de fe. Porque es lo que nos hace estar en la presencia de Dios, ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios, ver la justicia de Dios, ver la misericordia de Dios, ver la provisión de Dios, ver la protección de Dios, ver el perdón de Dios. Pero todo es a través de la fe. Así que, it's okay. Pide más fe. Porque el Señor te la va a dar si la anhelas con todo tu corazón y si te deleitas en su presencia. Por eso es un regalo, es un don que no se puede conseguir con ninguna clase de esfuerzo humano, ni religioso, ni intelectual. Por ello, nuestro Señor Jesucristo, Él es el autor y consumador de la fe. Él, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, el amado de mi alma, el bendito, el deseado de las naciones, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro bendito Señor y Salvador, a quien mi alma adora. Él es el autor y consumador de la fe. En el caso del don, es más que simplemente creer. Es recibir de Dios la confirmación sobrenatural en nuestro corazón para hacer cosas que humanamente hablando jamás nos atreveríamos a intentarlas. El don de fe se refiere a la fe que mueve montañas. Esa fue la primera enseñanza que te di. La fe mueve montaña, que vence las enfermedades. No importa el diagnóstico que te haya dado el hombre, la ciencia, la medicina, o sea, no importa. A mí me dieron diagnóstico de cáncer colorectal terminal, etapa 4, subcauterización B. Ya se me esparció al hígado y a los pulmones. Me dieron 6 meses de vida. Pero en ese momento el Señor me ayudó y me dio esa fe que yo siempre le pido. Y me hizo ver el Señor. Me hizo 2 preguntas el Señor. Mejor dicho, me hizo una pregunta y después me dio una afirmación. Después, inmediatamente que me dieron el diagnóstico de cáncer, el diablo me habló, Satanás me habló y me dijo, vas a morir. Y obviamente como hombre, yo a cualquiera asusta el cáncer. Y eso que ni siquiera sabía que era etapa 4. 2 semanas después me doy cuenta que era etapa 4 y que ahora ya se había esparcido, se había salido del colon y del recto y estaba en mi hígado y en los pulmones. Y mi oncólogo me dio 6 meses de vida. Pero yo tuve que entrar en esa fe que tanto le he pedido a Dios. Y el Espíritu Santo me ayudó en ese momento. Y el Señor me hizo una pregunta. Ese mismo momento, cuando yo vine después de que me hicieron la colonoscopía, yo estaba llorando. Y el Señor me hizo una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Y yo le dije, no, Señor, no hay nada imposible para usted. Mateo 19. Y unos 45 minutos más tarde el Señor me dijo algo. Y eso cambió mi vida. El Señor me dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Yo dije, Juan capítulo 11, versículo 4. De la misma manera que el Señor dijo, cuando revivió a Lázaro, que la Biblia dice resucitó, fue lo que Dios me dijo. Y yo anclé mi fe en esa promesa de Dios que Él me iba a sanar. Pero el Señor me dijo, pero quiero que pases el proceso. ¿Me pudo haber sanado Dios inmediatamente? Por supuesto que sí. Pero Dios está formando esa fe como fruto, creando ese carácter de Cristo en mi vida. Y he tenido que pasar por ya un año completo ese proceso de cáncer terminal, colorectal en mi cuerpo.
y he tenido que pasar el tratamiento de quimioterapia más agresivo, tal y como me lo describió mi oncólogo. 5 horas en el departamento de infusión, recibiendo la quimioterapia, conectado aquí al puerto que tengo conectado aquí. Ahí mismo está el puerto. 5 horas. Y después me ponían una bolsa que era más quimioterapia, que la tenía que andar 48 horas más, o sea, 53 horas. Tenía que andar esa aguja dentro de mí. Y tenía que dormirme, bañarme, acostarme, hacer todo con esa bolsa. No me la podía quitar, estaba conectada a mi cuerpo. Luego tenía yo, eso era el lunes, y luego tenía que llegar el miércoles a que me la quitaran. Y después todos los efectos secundarios que dan. Porque mata las células cancerinas, pero también mata las células sanas. Y esos son todos los efectos secundarios. Y esa fe, ese don de fe, fue lo que me hizo a mí anclar mi fe en esa promesa que Dios me dijo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan capítulo 11, versículo 4, dije yo. Y yo dije, Señor, me va a sanar. No me dijo cuándo, me dijo, pero quiero que pases el proceso. Y he estado por todo este año pasando ya este proceso. Pero he visto la misericordia de Dios, he visto la mano de Dios, he visto el poder de Dios, he visto la misericordia de Dios en mi vida, bendito sea su nombre. Ya mucho, yo es para que ya estuviera muerto. Muchos mueren en la etapa 4 de cáncer que el enemigo me tiró a mi cuerpo. Y el Señor tuvo misericordia de mí, como dice precisamente Romanos 9:19, que no es del que corre ni el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Ahora, el 8 de julio, en unas par de semanas, voy a una cirugía colorectal. Voy a estar 8 horas en la sala de operación. Mi cirujano va a estar operándome 8 horas. Va a cortar 2/3 partes de mi recto y parte del colon, que es donde está toda la masa metastática del cáncer. La va a cortar y va a sacar todo eso. Luego voy a estar 5 días en el hospital. 5 días voy a estar en el hospital. Y luego 4 semanas de recuperación para después regresar, que mi cirujano oncológico me vuelva a evaluar para programar la segunda operación. La segunda cirugía va a ser en el hígado. El cáncer se me esparció en el hígado y está en la parte derecha, central e izquierda del hígado. O sea que tiene que hacer 3 cortes al hígado, le va a hacer. No sé cuánto tiempo estaré en el hospital. No sé cuánto me va a recuperar. Eso me lo dirá después. Para después regresar nuevamente a hacer una evaluación tercera y planificar una tercera cirugía en donde mi cirujano oncológico va a cortar en cada uno de los 2 pulmones, pues ahí también se me esparció el cáncer. Y va a hacer 2 cortes en cada uno de los 2 pulmones, que es donde está el cáncer. Y yo tengo que tener fe para tal efecto. Pues el enemigo me ha estado atacando muchísimo esta semana anterior. Y todos estos días me ha estado atacando. Ayer sábado, me dio un dolor que me ha dado en muchas ocasiones. A las 6 de la mañana me empezó. Y es un dolor espantoso, mis amados, que la mejor manera que yo lo puedo describir es como que, digamos que este es mi recto y el colon, como que me lo están partiendo en medio en 2. Y aparte de eso me le están dando choques eléctricos. Es un dolor intenso, horroroso. Y en la tarde se intensificó de una manera terrible. Comencé a clamar a Dios. Comencé a llorar. Llamé a mis 2 hermanas, mis hermanas en Cristo y mis hermanas en la carne, y les pedí oración, por favor. Estaba terrible, un dolor espantoso que no podía ni moverme. Me acosté temprano. A las 7 de la noche ya estaba acostado porque no aguantaba, no podía moverme. Pero yo comencé a activar esta fe, el don de fe. Yo le dije, Señor, no hay nada imposible para usted. No es la quimioterapia, no es la morfina, no es el medicamento, todo el medicamento que yo tengo. Es usted, Señor, el único que puede quitar este dolor. Y comencé a activar esta fe, mis amados, el don de fe, en esa paz y en esa estabilidad que me da el fruto de fe como fruto, pero también en esa capacidad sobrenatural, sabiendo que únicamente el poder de Dios que me lo va a quitar.
Y a las 9 de la noche, después de tener 15 horas ese dolor, que todavía lo ando, para que sepan, pues ese es un dolor que me puede dilatar mínimo 24 horas y a veces hasta 36 horas me dilata. Y ya me ha dado en muchas ocasiones, múltiples ocasiones me ha dado desde que tengo cáncer. Así que yo ya sé cómo es ese dolor. Estaba doblado en cama, no me podía ni mover. Un dolor espantoso, llorando del dolor. El cáncer te produce un dolor espantoso, mis amados. Espantoso, un dolor intensísimo. Pero yo estaba anclado en esa promesa que el Señor me había dicho. Y yo reconocí que no hay nada imposible para Dios. Y acepté esa palabra y me anclé en esa promesa que el Señor me dijo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan capítulo 11, versículo 4. Y yo dije, Señor, yo confío con todo mi corazón que usted está en control. No yo, es usted. Y fue a las 9:04 de la noche, exactamente. Después de 15 horas ya llevaba de un dolor espantoso, intenso, que yo sentí la mano de Dios, cómo me tocó el Señor. Yo sentí su mano. Bendito sea mi amado Señor. Y el dolor no me lo quitó, porque en este mismo momento que te estoy hablando, ese dolor sigue en mí. Pero es como que el Señor me anestesió el cuerpo. Que a pesar que ese dolor está ahí, yo lo siento, ahí está ese dolor. Pero no me está dando el efecto que da normalmente. Bendito sea su nombre. A las 9:04 de la noche, acostado yo en mi habitación, en mi cama, esa mano del Señor me tocó. Y fue como que me puso anestesia. No lo quitó. Ahí está. Ahora mismo lo ando para que tú sepas. Pero es como que el Señor me anestesió en el cuerpo. Que aunque está el dolor ahí, no lo siento. Bendito sea su nombre. Y luego el Señor me dio una visión espectacular. En ese momento, el Señor me abrió mis ojos espirituales. Y yo vi que venía así la mano del Señor. Una mano bella, pero gigantesca. Era tan gigante que el Señor me mostró que yo estaba aquí. Y era como un punto aquí en el dedo que estaba del Señor. Y el Señor me mostró así. Y el Señor me mostró que Él me tiene en su mano. Y en su mano estoy seguro. En su mano estoy protegido. Y nadie me puede arrebatar de su mano, como dice la palabra. Pero era tan inmensa su mano que yo aquí era como un puntito que estaba. Ese era yo. La mano poderosa de mi Señor amado Jesucristo. Esa es la fe. El don de fe nos permite hacer esas cosas. Entonces, ese don de fe nos permite, amado, mover montaña. Mover montaña. Ese don de fe nos permite también vencer toda enfermedad, llámese como se llame. Yo tengo una carta que me dieron el 12 de junio, me la dieron hace un par de semanas, más o menos, que dice bien claramente: el doctor Goldman tiene cáncer colorectal, etapa 4, categoría B. El cáncer se le esparció a sus pulmones, a su hígado y a sus pulmones. Y el cáncer lo tendrá por el resto de su vida. Es una carta certificada de mi oncólogo. Pero eso es lo que dice el hombre, eso es lo que dice la ciencia, eso es lo que dice la medicina. Pero lo que Dios me dijo, eso es lo que rige mi fe. Juan 11:4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Esa es la única verdad que vale para mí. Y por eso yo sé con todo mi corazón que el Señor, no fue la quimioterapia, la sangre de Cristo y la fe que el Señor me ha dado, ese don de fe, ha hecho, y las oraciones de muchísima gente, que les doy la gloria a Dios y les doy agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que están orando por mí, y le pido a Dios que los bendiga a todos y cada uno de ustedes, que hizo que ese cáncer se esté, ¿cómo se dice?, encogiendo, y que se ha encogido 63% ya. Esa es la sangre de Cristo, la mano de Dios, esa fe, las oraciones. La oración del justo puede mucho, dice Santiago. Así que es ese don de fe. Y por eso yo sé con todo mi corazón
que aunque me vienen 3 cirugías mayores en donde me van a mutilar parte de 3 órganos vitales míos, el colon recto, el hígado y los 2 pulmones. Me van a cortar. Pero yo sé que después de esa 3ª cirugía, yo estaré totalmente libre de cáncer, sano de todo cáncer por la misericordia de Jesucristo, mi bendito Señor y Salvador. Y Dios me dará muchas bendiciones después de eso, porque así como Job, que pasó ese proceso, gloria sea al Señor, que hasta el día de hoy, y le pido a Dios que me guarde mi boca, no me he quejado. Al contrario, le he dado la gloria a Dios por este cáncer. Y lo he testificado, que para mí el tener cáncer colorectal terminal, etapa 4B, ha sido la bendición más grande en mi vida que he tenido hasta este momento. Y le he dado la gloria a Dios por esta prueba, por este proceso. Porque he visto la misericordia de Dios y el poder de Dios obrando en mi vida. Bendito sea su santo nombre. Pero es esa fe, ese don de fe. Por eso yo me puedo parar en cualquier púlpito, en cualquier parte, y hablarle a la gente, no de la fe del hermano fulano, del sultano o del libro fulano, hablo de la fe mía personal. Pues lo que yo tengo no es cualquier cosa. Cáncer colorectal, etapa 4, categoría D. El diablo me tiró a matar. Pero mayor gloria es la que le estoy dando a Dios, a mi Señor Jesucristo, a través de esta prueba, de este proceso. Y muchos creyeron que yo iba a morir. Pero yo no. Yo confío y seguiré confiando en mi Señor Jesucristo, lo que Él me dijo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan capítulo 11, versículo 4. Yo te vengo a hablar de una fe viva, de una fe que mueve montañas, de una fe que sana enfermedades cuando ya uno está desahuciado. 6 meses de vida me desahuciaron. Imagínate que para que la administración del Seguro Social me deshabilitara en 10 días, cuando hay gente que dilatan 2 años y todavía les están negando. Y yo sometí la aplicación y en 10 días ya estaba aprobado. Es porque es cosa seria. Pero también la mano de Dios, el poder de Dios en mi vida es real. Y por eso hoy yo no soy el mismo hombre de hace más de un año. Hoy miro a Dios de una manera, una perspectiva completamente diferente. Hoy le creo mucho más a Dios. Si antes le creía a Dios, a hoy le creo mucho más a Dios. Hoy estoy mucho más apasionado por el evangelio el santo y bendito evangelio de mi Señor Jesucristo, que lo que ya estaba antes. Porque he visto la misericordia de Dios en mi vida. Y te pongo mi ejemplo, mis amados hermanos, porque te quiero motivar. Te quiero dar fe. Quiero incentivar tu fe. Quiero fomentar fe en tu vida. Y yo te hablo de una fe viva que estoy viviendo. Aquí estoy en mi casa, solo. Solo el Señor me acompaña. Ya voy por 4 meses. Pero el Señor está conmigo todos los días. Iré a esas 3 cirugías. Dios proveerá personas que me van a cuidar. Ya el Señor proveyó a una. Gloria al Señor. Mi amada hermana, mi hermanita menor. Que el Señor me la bendiga. Va a estar conmigo 1 mes, cuidándome. Bendito sea su santo nombre. Pero la 2ª y la 3ª cirugía, Dios proveerá. Dios proveerá. Yo no estoy preocupado. Porque así como me mostró el Señor, yo estoy en su mano. Él me tiene en su mano. Entonces Dios se encargará de todos esos detalles. Ese es el don de fe, mis amados. Así que no importa qué enfermedad tú estés pasando, no importa qué prueba tú estés pasando, no importa qué tribulación tú estés pasando, el don de fe es lo que tú y yo necesitamos. Porque esa es la que nos hace ser victoriosos. Acuérdate que Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Tú y yo no somos vencedores, somos más que vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo miro personas y este jueves estaba con mi dentista, y es nueva, por cierto, y ella me dijo, yo soy sobreviviente de cáncer. Tengo 5 años de ser sobreviviente de cáncer, me dijo.
en los senos. Yo dije, gloria a Dios. Pues yo no soy sobreviviente, yo soy conquistador de cáncer, le dije yo. Porque Romanos 8:37 dice de que nosotros somos más que vencedores. En inglés se dice conqueror, que es conquistador. En inglés la traducción dice somos más que conquistadores. Me gusta más esa traducción a mí que más que vencedores. Aunque ambas son poderosas, pero en lo personal me gusta más como en inglés dice, we are more than conqueror through Christ Jesus who died for us. Romanos 8:37. Yo le dije yo, I am more than conqueror of cancer. Because the Bible said so. Yo soy más que conquistador de cáncer. Porque la Biblia me enseña eso, Romanos 8:37. Yo no soy un sobreviviente de cáncer. Yo soy un conquistador de cáncer por medio del don de fe que mi amado Señor Jesucristo, a través de su santo y bendito Espíritu, ese regalo, ese don de Dios que me ha dado, me ha hecho conquistar ese cáncer colorectal, etapa 4, subcategorización B. Soy un más que conquistador y por supuesto más que vencedor. Y ella me quedó viendo así y me dice, wow, me dice, así tiene que ser. Ese es el don de fe, mis amados. Ese es el don de fe. Un hombre desahuciado que me dieron 6 meses de vida. Mucha gente, varios creían que yo iba a morir. Pero les estoy comprobando lo contrario a través del don de fe. Que aquí me tiene Dios. Y aquí voy a seguir. No sé cuánto tiempo más, pero no voy a morir ni ahora ni de cáncer. Obviamente todos tenemos que morir. Pero yo no voy a morir ni ahora ni de cáncer. En el nombre de Jesús, porque el Señor me lo dijo. Él me dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea glorificado en ella, que es Juan 11:4. Esa promesa me hizo el Señor y yo le creo, porque el que me lo dijo no miente ni tampoco se equivoca. Ese es el Cristo de la gloria, el Dios mío, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa fe, el don de fe es lo que necesitamos. De manera excepcional, las personas con este don a menudo demuestran una humilde piedad y confianza en las promesas de Dios, hasta el punto de ser conocidos por ser personas sin miedo y fervientes de una manera muy tranquila. Son características que tenemos. Están tan convencidas de que todos los obstáculos para el evangelio y para los propósitos de Dios se superan. Yo estoy convencido de que ningún obstáculo en cáncer me va a detener en seguir predicando, enseñando la palabra de Dios y exponiendo la palabra de Dios y defendiendo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy confiado en Dios, que Él garantiza el avance no solo a mí, sino a todos por su causa, de que a menudo hará mucho más en la divulgación de su reino que los predicadores y aún maestros más talentosos y eruditos. Por eso hay que tener esta fe, el don de fe. El don de fe es la fe en grado extraordinario. Hablamos de la fe como don espiritual que solo algunos reciben, algunos para aplicar a su vez en situaciones específicas. En el caso mío, esta etapa que estoy ahora mismo, cáncer colorectal, etapa 4, cáncer terminal. El don de fe es algo que proviene directamente de la gracia de Dios. No es mi fe, sino la fe de Dios impartida en mí por el Espíritu Santo. Yo no tengo esta fe. O sea, yo la tengo porque Él la impartió, pero no es mía, es de Dios, que es aplicada de una manera sobrenatural, mis amados. Por eso es un don, es un regalo que no se puede conseguir con ninguna clase de esfuerzo humano religioso. El don de fe se refiere a la fe que mueve montañas, que vence las enfermedades, como te acabo de explicar, y que destruye todas las barreras con milagros, poder, siempre dependiendo, no de nosotros, sino de la voluntad de Dios para este momento, lugar y persona. Por eso yo cito a menudo la palabra que está precisamente en diga el débil, fuerte soy. Eso es vital, mis amados. Nosotros tenemos que decir esa palabra. Diga el débil, fuerte soy. Yo estoy débil. Claro que sí estoy débil. Claro que me agoto fácilmente. Claro que el aire me hace falta. Obviamente, el cáncer está en los pulmones, lógicamente. Por eso ando máscara todo el tiempo. Y por eso me dieron el parqueo deshabilitado para, pues, no caminar mucho, lógicamente, por razones médicas. Pero ¿sabes qué? Diga
el débil, fuerte soy. Es una palabra que yo uso y la aplico a mi vida. Charles Price dice así: usted está más cerca de la manifestación de esta gracia impartida cuando comprende su propia impotencia y su entera dependencia del Señor. Yo reconozco mi impotencia. Yo soy impotente en esta situación, pero yo dependo totalmente de mi Señor Jesucristo. Por eso diga el débil, fuerte soy. Yo dependo total y absolutamente de mi Señor Jesucristo. Generalmente el don de fe va acompañado de muchos otros dones, como el don de sanidad o el don de hacer milagros. Es interesante porque el don de fe siempre, por lo general, va acompañado del don de milagros y el don de sanidad. Y yo lo estoy viendo en mi vida personalmente. El milagro que Dios está haciendo en mí, allá haber encogido 63% del cáncer, y la sanidad divina que el Señor está haciendo en mi cuerpo. Este don de fe siempre viene acompañado del don de sanidad y de hacer milagros también. La fe como don del Espíritu Santo también crece. Hay comentaristas que creen que cuando la fe es dada como un don, esta permanece inalterable, que se queda tal y como Dios la dio. Pero yo en lo personal creo que no, que todo lo que Dios hace, crea y regala es expansible, se expande, crece y se multiplica. Dios es un Dios multiplicador, porque Dios es un Dios vivo y todo lo que proviene de Dios viene para crecer. Todo. Cuando Dios da a través de su Espíritu Santo el don de fe, este no puede quedarse estático, sino que también crece, es progresivo. El punto es este: hay una fe que habla y está a la disposición de los hijos de Dios. Una fe que dice, fe como la semilla de mostaza. Esa fue la enseñanza número 1 que te enseñé. El Señor habla de que no es que tenemos que buscarla y mantener la fe en el tamaño de una mostaza, sino cómo se convierte esa semilla de mostaza en una gran hortaliza, un gran árbol de 10 pies, 4 metros de alto, en donde las aves vienen y hacen nidos, dice el Señor. Marcos 16, versículos 17 al 20. Sabemos que la semilla o grana de mostaza es diminuta, pero el Señor Jesucristo dijo que cuando nacía y crecía hasta llegar a ser una planta adulta, la más grande de todas las hortalizas, llegando a ser un árbol lo suficientemente cómodo para alojar a las aves del cielo. Cuando entendemos que no es una fe pequeña, sino es una fe creciente, la que efectúa cosas grandes, entonces viene a ser un concepto diferente de fe. Una fe pequeña hará algunas cosas, una fe grande hará cosas más grandes. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, el apóstol Pablo comenta sobre la fe que mueve montaña. Y dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Esta fe traslada montes. Esta fe sana enfermedades. Esta fe hace lo imposible. Esta fe es la que paraliza el sol, como lo hizo Josué. Eso está en Josué capítulo 10. Esta fe mueve montañas al mar. Esta fe ordena que se arraigan y se vayan y planten en el mar. Esta fe es la que cura enfermedades aún imposibles. El don de fe. Esa es el don de fe, mis amados. Eso es lo que la palabra santa y bendita de Dios nos enseña. El don de fe. 1 Corintios 12:9. Pero también busquemos el fruto de la fe. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ya tuvimos la fe general, porque ya creímos en el Señor Jesucristo y somos salvos. Y la palabra nos enseña esto. Alcancemos entonces todas las promesas que la Biblia habla. Más de 5.500 promesas. Ambicionémoslas, anhelémoslas, deseémoslas, pidámoslas, busquémoslas. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué peticiones hay en tu corazón, mis amados? Si son para la gloria de Dios, si tú te deleitas en el Señor, Dios te las va a dar garantizado. Y de esa manera he concluido esta tercera enseñanza, mis amados. Y te pido tus oraciones, por favor. Manténme en tus oraciones, amado y amada mía, por favor, para que el Señor ponga su mano y dirija la mano de este excelente cirujano que me va a estar, pero yo no confío en el hombre, confío en el Señor, en el Cristo de la gloria, que es el médico por excelencia. Así que, por favor, manténme en tus oraciones para estas próximas 3 cirugías que me vienen. Pero yo estoy contento, yo estoy en victoria, yo estoy en paz, yo estoy en gozo. Yo estoy en gozo. Aunque el enemigo me tira dardos de fuego atemorizantes que quieren traer ansiedad.
pero que el Señor lo reprenda. Yo sé en quién he creído y yo sé que el Cristo de la gloria, el cual yo vivo, el cual yo sirvo y vive en mí, Él me tiene en sus manos, como me lo mostró justamente anoche a las 9:04 de la noche. Y aquí estoy, por su misericordia y para su gloria. Me iré cuando el Señor diga, pero no me voy a ir por cáncer, ni tampoco me voy a ir ahora. Me iré en otra manera, en otro tiempo, pero no ahora. Esa es mi fe, el don de fe. Te exhorto a que la busques, te exhorto a que la anheles, te exhorto a que estés desesperadamente buscándola para que el Señor te la dé. Y dile, Señor, tu palabra dice en Salmos 37:4, deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo me estoy deleitando en ti, en tu palabra. Señor, esta es una petición de mi corazón. Dame el don de fe. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo la va a impartir en ti. Garantizado, porque tú le vas a traer gloria al Señor. Y Él lo va a saber y te la va a dar. Sin ningún reproche. Mi alma alaba al Señor, pero hagamos como dice Santiago. Pero pida con fe, no dudando. Así es como tenemos que pedir, amado. De esta manera, mis amados, he llegado a la conclusión de esta enseñanza número 3, la fe intencional. Mi alma alaba el santo nombre de Señor Jesucristo. Padre, gracias por haberme dado la oportunidad y el privilegio de edificar a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor, a través de esta enseñanza, este estudio bíblico, la fe, y esta enseñanza número 3, la fe intencional. Te pido que nos des ese don de fe a todos y cada uno de nosotros que estamos estudiando aquí con Iglesia Maranata en las plataformas, en los medios sociales, y que están ahora mismo estudiando conmigo, Señor amado, para la gloria de tu santo nombre, porque lo que queremos es, número 1, obedecerle, número 2, agradarle, y número 3, traerle gloria, Señor. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, el autor y consumador de la fe, quien confiamos, amamos y adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Soy el doctor Israel Goldman de Iglesia Maranata en Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. El don de fe. Fe con intención. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo, divino, poderoso rostro sobre tu vida y sobre los tuyos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor te guarde, que el Señor te provea, que el Señor te prospere, que el Señor te perdone tus pecados, que el Señor te proteja en todo lo que necesitamos y que el Señor tenga misericordia de tu vida y ponga en ti paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de cualquier adversidad y en cualquier tormenta, estamos en paz, en gozo, en victoria, porque servimos al Cristo de la gloria. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, quien alabamos, bendecimos y glorificamos. Amén, amén.